Espartaco, el temido gladiador que humilló a las legiones de Roma. Lo que en un inicio fue una aparente e insignificante fuga de esclavos a 190 kilómetros de Roma, se convirtió en una rebelión que remeció los cimientos del mayor imperio jamás conocido. Al frente de aquel grupo de hombres dispuestos a matar y a morir por conservar su libertad, estaba un insospechado líder que encabezó la amenaza interna más peligrosa de la República Romana. Su nombre era Espartaco. Muchos lo describen como un idealista, un reformista, un revolucionario, pero para otros no existe heroísmo en su legado. No pasa de ser un asesino despiadado, carente de compasión y un temerario rufián. Conozcamos la vida del líder que transformó a 74 fugitivos en un desafiante ejército de 100.000 hombres y que 2000 años después sigue siendo admirado. Esta es la historia de Espartaco, el gladiador que humilló a las legiones de Roma. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Contrario al mito, Espartaco no nació siendo un esclavo. Fue un hombre libre que aprendió a luchar en el campo de batalla bajo las órdenes del ejército romano, y no en la arena de un anfiteatro, como algunas personas tienden a creer. Sin embargo, cuando irrumpió en los relatos antiguos, ya era considerado una mercancía de cambio, un esclavo propiedad de Roma sin rostro ni nombre. Fue solo por su papel en la rebelión de esclavos que enfrentó al imperio que comenzó a ser reconocido. Fuentes antiguas sugieren que nació en Tracia hacia el 1000 a.C., territorio ubicado en los límites de las actuales Bulgaria, Grecia y Turquía, un lugar de tribus guerreras que, para bien o para mal, terminó por definirlo. Haber nacido libre le dio a Espartaco un norte, la motivación necesaria para enfrentar todas las amenazas que le esperaban en los próximos años. Siempre persiguió el fuego de la libertad, una llama que solo se extinguiría con su muerte. Antes de convertirse en enemigo de Roma, había formado parte de ella y de su sistema. Aprendió todo lo que supo en tácticas de guerra mientras fue un legionario, porque eso era lo que hacían los tracios pobres de la época, enlistarse. Sin embargo, Espartaco prefirió desertar antes de atacar a su propio pueblo, pero fue capturado poco tiempo después y convertido en esclavo. Pero su mala racha no terminaba allí, pues su esposa también fue capturada y recluida junto a él en la misma celda. Aunque juntos, sus vidas ya no les pertenecían. Ahora eran una mercancía de inmenso valor en su próximo destino, Roma, una ciudad a 1000 kilómetros de su patria. Al llegar a la capital del viejo mundo, su condición de esclavo le rebajaría al mismo nivel de los animales. Viviría sometido a la voluntad de otro hombre, su dueño. Una experiencia tan nueva para él como humillante. No obstante, eso nunca llegaría a ocurrir. La fuga de Espartaco. Espartaco fue llevado a la ciudad italiana de Capua, a 190 kilómetros de Roma, donde fue encerrado en una escuela de gladiadores. A diferencia de otros esclavos que eran convertidos en servidumbre o en campesinos, su portento físico le hizo ser vendido para animar a cientos de hombres en un espectáculo sangriento y fatal. Sería convertido en gladiador. En la escuela no solo entrenó con armas y luchó cuerpo a cuerpo para complacer a la multitud, también afinó su instinto asesino, lo que le hizo perder el vestigio de compasión que le quedara. Incluso borró cualquier otra característica que lo hiciera humano. Espartaco se convierte en una máquina de matar. Aquella prisión también le sirve para afianzar lazos con sus compañeros de celda, todos esclavos y futuros gladiadores al servicio del dueño de la escuela. Uno de ellos, Crixus, que le acompañaría en los próximos eventos de su vida. Junto a Crixus, Espartaco come, duerme y convive con otros 200 esclavos, cada vez más adiestrados en matar, y con una inmejorable condición física. Tantos hombres de estas características, y con el mismo deseo de libertad en un mismo lugar, era una especie de dinamita a punto de explotar. Confiados de tener las armas y superarlos en número, los custodios de la escuela subestimaron los fuertes lazos de hermandad que se crean entre personas encerradas. Y peor aún, olvidaron que siempre esperarán el momento oportuno para atacar y reclamar de vuelta lo que consideran suyo, la libertad. Durante una noche del año 73 a.C., los 200 esclavos ejecutan su plan de escape al someter a los guardias durante la cena. Increíblemente se armaron de cubiertos de azar, cuchillas y de cualquier otro objeto puntiagudo o filoso capaz de cortar. Totalmente sorprendidos, los guardias no pudieron poner tanta resistencia, pues aunque tenían las armas, estaban en desventaja física contra aquellos hombres que entrenaban día y noche lucha cuerpo a cuerpo.
por lo que el éxito del motín no resultaba tan descabellado después de todo. Los gladiadores tiñeron el suelo y las paredes de la escuela de sangre, y es que tras un arrebato de ira y venganza, arrasaron con todo lo que se interpuso en la concreción de su objetivo, obtener la libertad. 74 de aquellos guerreros lograron escapar antes de que un nuevo pelotón de custodios llegara a sofocar el motín, pero la sangrienta lucha ya se había consumado en solo una hora. Los ahora fugitivos eran libres y emprendieron una rápida huida al campo con las armas recuperadas de los soldados. Pero cuando la adrenalina bajó y el remolino de emociones cesó, les detuvo una pregunta. ¿Ahora qué hacemos? Espartaco, el líder de la rebelión. No saber qué dirección tomar no era lo único que inquietaba a los recién fugados. Los gladiadores también necesitaban un líder que sepa qué hacer y tome las decisiones. Y ese hombre era Espartaco. Para el autor estadounidense John Maddox Roberts, Espartaco debía tener una gran carisma personal, el tipo de persona que todos siguen, que además parecía tener una idea sobre qué hacer. Las primeras horas después de la fuga fueron quizás las más difíciles. Sumado a la incertidumbre de no tener precisado el siguiente paso, los fugitivos tenían hambre, necesitaban ropa y más armas, y todo lo consiguieron de la única forma que sabían, con violencia, saqueando cuanto encontraban en la campiña al sur de Italia. Espartaco definió entonces el plan, organizarse en una unidad móvil y desaparecer. Para ello, servirían las escasamente pobladas laderas del Vesubio, donde el líder traciano construyó una base en la ladera más alta para advertir la inminente respuesta romana. Mientras tanto, en la capital italiana, la fuga de 74 esclavos no supone mayor emergencia, pues para ellos se trata de un problema que solo compete a Capua. No es un asunto de alarma nacional, por ahora. Pero el Senado y los aristócratas se equivocan al subestimar a los forajidos y sabiendo que cualquier tropa les superará en número y armas, deciden enviar a un pelotón de 1000 hombres al Vesubio para someterlos. Pero estos hombres no eran legionarios, más bien reclutas novatos, pertenecientes a la fuerza policial de la época. El Senado había tomado una decisión fatal. El comandante romano era perezoso y negligente, lo que le hizo ser una presa fácil para el inteligente Espartaco, que terminó por asentar una herida fatal a sus centinelas que dormían durante una fría noche. Aquella masacre de 1000 reclutas sería apenas el primero de más de una docena de reveses que sufriría Roma. Espartaco y sus hombres se hacen con el campamento romano, apoderándose de sus armas y caballos. Al mismo tiempo, la noticia llegó a la ciudad como un mensaje claro. Roma parece no ser invulnerable. Pero las noticias provenientes del Vesubio tienen otros destinatarios. Indirectamente, alientan a otros esclavos en Roma a escapar para unirse al líder de aquella rebelión que prometía una oportunidad de libertad. Los guerreros del sur atraen a centenares de esclavos que huyen de sus amos, la mayoría labradores que no saben del combate cuerpo a cuerpo, pero que aún así ven en Espartaco al hombre a seguir. Ahora, además de tracios, a este incipiente ejército de marginados se suman galos, germanos y exsoldados romanos. La guerrilla de Espartaco. Pese a su cada vez más grueso grupo de combatientes, el líder de la rebelión sabe que su pequeño ejército sería arrasado en campo abierto por las bien preparadas legiones romanas, que después de todo son la potencia militar más grande de la época. Por eso no tiene otra opción que pelear sucio, atacar donde, cómo y cuándo puede, como un cuerpo de guerrillas. Un informe militar de la época revela una brillante estrategia militar, imitada siglos después en la película El Patriota, protagonizada por Mel Gibson. Sitiados por fuerzas romanas, Espartaco esperó hasta el anochecer para atar cadáveres a estacas enterradas en el suelo, que a lo lejos parecían centinelas inmunes al cansancio. Al amanecer, los romanos se dieron cuenta de que habían sitiado un campamento vacío. Sobre la habilidad de Espartaco para este tipo de estrategias, el historiador Crispin Sven señaló: era especialmente bueno en lo que hoy llamamos guerra no convencional, incluso algo de guerrilla. A diferencia del mito, Espartaco no sale de la nada. La verdad es que es tan hábil con las armas como inteligente en la táctica del enemigo, pues una vez fue parte de él, por lo que conoce sus puntos fuertes y débiles. Con cada victoria, Espartaco gana más fuerza y su leyenda se acrecienta, pero sabe que nunca serán lo suficientemente poderosos para enfrentar a las legiones romanas, y esa verdad le persigue a donde va. Con una Roma huérfana de grandes generales y legiones, para ese momento en el extranjero expandiendo los ya vastos territorios del imperio, nadie parece poder con Espartaco. Los generales consagrados no tienen ningún interés en volver para enfrentarlo, porque vencer a un esclavo no supone grandeza ni honor.
Mientras tanto, Roma sigue perdiendo batallas por el lapso de un año, pero incluso así en el Senado no parecen darle el crédito que los rebeldes merecen. Y esta indecisión de asestar un definitivo golpe que sofoque la rebelión solo la favorece. Aquello ya no era un grupo moderado de hombres errantes, se había convertido en un ejército de miles. Los 100.000 hombres de Espartaco. Aquellos 74 gladiadores que se dieron a la fuga en el lapso de un año se convirtieron en una temible subversión imparable y cada vez más molesta a los oídos romanos. Se dice que hay mujeres y niños y que cada vez se suman más campesinos y esclavos a sus saqueos. Ahora son una fuerza indomable de 100.000 rebeldes. La libertad era una aliciente suficiente para los hombres que se arrimaron a Espartaco, pero sus acciones significaban algo más que sangrientas batallas. La historia le describiría como un idealista, un reformista, un revolucionario. Crispin Swain dice, era un líder que dividía el botín equitativamente entre sus hombres. Una de las cosas más atractivas de él, parecía tener un sentimiento genuino de igualdad. Sin ser esa su ambición, Espartaco terminó convirtiéndose en algo más que un líder. Además de guiar a su gente a la victoria, procuró alimentarla y seguramente la proveyó de vestidos. Con 100.000 personas bajo su mando, supo que más pronto que tarde debía cambiar su modalidad de combate de guerra de guerrillas. Peor aún, sabía que las legiones romanas en España, Grecia, Judea y Siria, las mismas que han forjado el mayor imperio conocido y conquistando pueblos, terminarían por enfrentarlo en condiciones desventajosas para ellos. Espartaco comienza entonces a preparar a sus hombres, pero no para una campaña desinteresada. Contrario al mito, no lideraba una revolución social que buscaba derrocar a una clase gobernante. Él solo quería huir. Así lo explica el historiador estadounidense Barry Stauss. Quiere volver a casa. Toda la revuelta gira en regresar. Se propone marchar con su ejército a lo largo de toda la península de Italia, a través de territorio hostil, y cruzar los Alpes, solo para dirigirse a su hogar. Pero las cosas no salen según lo planeado. Las victorias le han dado a sus hombres un envión contagiante que les ha despojado de miedos y hecho ganar gallardía. Por eso ya no están dispuestos a seguir huyendo, mucho menos seguir el plan original de cruzar los Alpes. Y ese grupo de guerreros que ahora pretende hacer frente a Roma está liderado por uno de los generales de Espartaco, Crixus. Espartaco aplasta 2 ejércitos romanos. Mientras Espartaco planeaba a largo plazo, Crixus pensaba en el presente y no más. Estas diferentes maneras de afrontar el futuro fracturaron al ejército de rebeldes. 30.000 hombres decidieron quedarse y enfrentar la inminente batalla con las legiones romanas, mientras que el resto siguió a Espartaco al norte. Aquella separación no pudo haber sido más inoportuna, pues al mismo tiempo Roma había decidido lanzar un contraataque con sus fuerzas profesionales. El Senado envió 2 ejércitos por separado, 2 masas de hombres, para ahora sí acabar de una vez por todas a los fugitivos. El primero de ellos se dirige al norte a cortar el paso a Espartaco, mientras que el segundo empuja a Crixus a las montañas de la costa este de Italia. Pese a ser un guerrero ejemplar, Crixus no tiene lo suficiente para salir vencedor con sus hombres y es derrocado sin mayor dificultad. El mayor socio de Espartaco es asesinado. Con su victoria, el primer ejército se une al segundo, formando una formidable fuerza que se dirige a los montes Apeninos, en el centro de Italia. La noticia de la muerte de Crixus no tarda en llegar a oídos de Espartaco, que enfurecido decide cambiar su plan y vengar a su amigo. La furia desmedida de aquel líder, siempre acompañado por sus fieles guerreros, hizo recular al primer ejército romano, una victoria que se replicó con la segunda legión romana. Ahora sí parecía que no había ejército alguno capaz de vencer al gigante gladiador de Tracia. Muerte de Espartaco. Después de formidables victorias, Espartaco había allanado por fin el camino para regresar a casa. Llevó a sus seguidores hasta las estribaciones de los Alpes, en la frontera del imperio. Pero cuando estaba a punto de lograr su máximo y único anhelo, su plan sufrió otro revés. Las montañas nevadas de los Alpes se convierten en un obstáculo que sus hombres no están seguros de querer superar. Entre seguir hacia el norte y quedarse para continuar saqueando cuanto encuentren en su camino, deciden lo segundo. Y no solo eso, le exigen a Espartaco que les acompañe. A pesar de su deseo de regresar a Tracia, su ejército le convence de volver a Roma. Y pese a estar disminuido de hombres, confía en que pueden coronar un retorno glorioso a la capital. Creyendo que aquel forajido estaba lejos, Roma retorna a la tranquilidad, un sosiego que no duraría mucho tiempo con las primeras noticias del cambio de dirección del temido Espartaco.
Se corre la voz de que un ejército de esclavos va camino al sur. Hacia ellos, información que no tarda en aterrorizar al pueblo, a los aristócratas y sobre todo al Senado. Pero aquellas voces que profetizan lo peor hacen temer a todos los romanos, menos a uno. Un hombre que ve aquella amenaza como una oportunidad de hacerse con el honor, el estatus y el poder de Roma, Marco Licinio Craso. El escritor galés Maitrao, autor del libro Espartaco, el mito y el hombre, describe a Craso como el romano más rico de la época, altivo y arrogante, que cree que puede comprar la lealtad de cualquiera, un hombre de trampas y de sobornos, al que finalmente recurre Roma para aplastar a Espartaco. El romano y el tracio no pueden ser más diferentes. Mientras que el primero es egoísta, aristócrata e increíblemente rico y bravucón, el segundo tiene una vena humanitaria que destaca a lo largo de su historia, concluye el historiador Crispin Swain. Para asumir tan importante empresa, el Senado otorga a Craso 4 legiones y de su riqueza paga otras 6. En total, suman 60.000 hombres muy bien armados y entrenados en todo tipo de combate. Sabiendo que esta vez no podría vencer, pues a su mando ya no estaban los mismos 70.000 hombres, Espartaco pretendió evitar el enfrentamiento, sorteó Roma y no la atacó. En cambio, se planteó navegar a Sicilia, un país donde no llega la ley romana, y para ello consiguió algunos barcos, pero pronto se dio cuenta de que no son pocos kilómetros los que los separa de esa nación. Espartaco sabe que ahora no había escapatoria, el enfrentamiento ya era inminente. Por su parte, Craso bloqueó cualquier vía de escape, sitió a los rebeldes con una intimidante fuerza de miles de hombres, demostración que no impresionó a Espartaco, que como respuesta crucificó a un soldado romano capturado, dando así un contundente mensaje al enemigo. Aunque sabía que sería superado en número y que perdería, lo desafió. Con la crucifixión, también envió un mensaje a los suyos a pelear por sus vidas, que después de 2 años de la fuga de la escuela de gladiadores, aquel era el día de la verdad, que ya no había vuelta atrás. Durante el enfrentamiento en combate abierto, en el 71 a.C., las espadas entraron y salieron de los cuerpos de los rebeldes, y con ello regó la tierra de sangre y cadáveres. Mientras las 10 legiones acababan con los miles de hombres que peleaban contra Roma, en medio de todo aquello estaba Espartaco, intentando abrirse paso para blandir su espada contra Craso, pero en el camino fue superado por enemigos que le asestaron feroces y profundos cortes en su cuerpo, que le siembran sin vida en el campo de batalla. Espartaco había muerto. Su cadáver no aparecería jamás de entre los 30.000 a 60.000 muertos de ese aciago día. No contento con su victoria, Craso crucifica a 6.000 esclavos sobrevivientes para demostrar a Roma su poder, pero aunque ganó la guerra en el campo de batalla, la perdería en los libros de historia. Siglos después, Craso solo figura como un personaje oscuro al que nadie recuerda en la vida de Espartaco, el gladiador que solo quería volver a casa. Espartaco ha sido inspiración para aquellos que buscan rebelarse contra gobiernos opresivos. Se le considera un líder valiente y capaz, que luchó contra tremendos obstáculos con notable éxito. Pero su ejército y empresas no están libres de pecados. Sus hombres violaron a mujeres, mutilaron cuerpos, torturaron a los cautivos y quemaron vivas a personas en sus casas. No obstante, todo parece indicar que históricamente ha tenido más peso el hecho de que, en su momento, aquel temido gladiador logró humillar a las legiones de Roma. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.